Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetuli. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre. Acá desde nuestro entorno moniquireño. Y con un invitado muy especial. También por su origen, por su academia, por su profesionalismo. Estamos hablando del doctor Evelio Cabrejo Parra. Bienvenido a este programa de Diálogo Moni TV, doctor Evelio. Muchas gracias, Juvenal, por darme esta ocasión extraordinaria de poder saludar de una manera muy especial a todos los paisanos de la región de Moniquirá, de Vélez, de las diferentes veredas donde tengo muchos amigos porque mi infancia se pasó en Laja, Gachanzuca, Tierra Castros. Entonces aprovecho esta oportunidad para darles un abrazo así sea simbólico en este momento. Es muy placentero estar dialogando con la Asociación La Cumbre porque admiro el trabajo que han venido haciendo desde el punto de vista cultural, uniendo todo lo que está en la provincia de Vélez, Ricaurte, Moniquirá y el Festival de Jairo Aníbal Niño. Es algo que admiro, estando en Francia lo sigo por internet. Veo todas las manifestaciones, veo la alegría de los jóvenes cuando se están caminando por las plazas, festejando este evento tan importante, porque Jairo Aníbal Niño es un tesoro de Moniquirá. Es alguien que escribió mucho sobre la infancia, sobre los niños. Pienso que sus poemas, sus cuentos, inclusive la alegría de leer que se transforma en alegría de querer, es muy simbólico. Y entonces él tuvo la capacidad de hablarle a los niños. Hay muchos libros, muchos discursos sobre los niños, pero son muy raros los que le hablan a los niños. Y en esto Jairo Aníbal Niño es un maestro. Y por eso ese festival, que ya lleva, ¿cuántos años lleva ese? 6 años. 6 años. Pienso que es irreversible a partir de este momento. Porque precisamente la cultura es un proceso de transmisión continuo. No se puede hacer una fiesta cultural y desaparecer. Tiene que haber una continuidad de transmisión. Y necesariamente, ahora que hablamos de cultura, pude venir y observar lo que ocurre en Tunja, ese festival internacional de cultura, ¿no? Donde hay manifestaciones muy variadas, digamos, sobre la música, sobre la danza, sobre el teatro, la literatura, la cinematografía, las artesanías y la culinaria. Y precisamente uno piensa, y una cultura no se deja definir, es imposible definirla, pero ella se mete en escena bajo prácticas culturales. Y eso es lo que hay que hacer prácticas culturales muy variadas, como lo que están haciendo con la fiesta y todas esas cosas, para que los niños, los jóvenes y los adultos puedan extraer de esas prácticas culturales algo que ellos pueden utilizar a su manera, para recrear algo a su manera. Y esa es la cultura se transmite bajo puestas en escena culturales. Y eso es lo que ustedes están haciendo, es una concepción moderna de la transmisión de la cultura, que es como la lengua oral no se enseña directamente, se habla y los bebés, a partir del hablar de los adultos, se apropian de la lengua oral. No necesita darles cursos. El ser humano tiene una capacidad muy particular, es que a partir de puestas en escena culturales,
la psiquis humana tiene esa capacidad de extraer de esa puesta en escena en qué consiste la puesta en escena y a ese momento la está interiorizando para también poderla poner en escena. Ese es ese juego bonito de la cultura. Oh, qué maravilla con Evelio Cabrejo Parra, permítanos llamarlo así, en confianza, en paisanaje y toda esa visión que tiene la cultura, no solamente adquirida por acá en estas tierras, sino también por todo el mundo que ha llegado a donde ha llegado, por el nivel académico, por su universidad, por sus investigaciones que lo llevan a expresar esa invitación a todos nuestros amigos y paisanos para que accedamos a una real cultura. Y ese mensaje y esa lectura que hace de Jairo Aníbal Niño, principalmente de nuestro festival que estamos realizando en Moniquirá. Bueno, pero queremos que Evelio Cabrejo Parra nos hable de su infancia, de su tránsito aquí, en su primera infancia por Moniquirá. ¿Qué le dejó? ¿Qué recuerda? La escuela, los amigos, el entorno, los paisajes, la economía de esos tiempos no muy lejanos, para que nos lo refresque acá con la audiencia de Moni TV. Sí, esos tiempos son bastante lejanos, porque ya hace más de 50 años estoy por allá en el extranjero. Pues la infancia, como todo niño, cada uno de nosotros tenemos una memoria de nuestra infancia. Y en estos días me he puesto a recordar mi niñez, cuando estaba en la vereda de Gachanzuca, por ejemplo. A la edad de 2 años, recordé todo lo que ocurrió hacia los 2 años. Me fascinaba, por ejemplo, ver cuando se siembra la yuca, que se ponen 2 palitos adelante, uno atrás, dejándole un ojo abierto y unos 2 ojos enterrados. Y ese proceso tan extraordinario cuando empieza a salir el ojito, ¿no? Que llega la lluvia, por ahí al cabo de unos 2 semanas, ese ojo empieza a salir y empieza a salir la planta. Cuando se sembraba el maíz con una palanca, que era en esa época era de madera, y se mezclaban unos 2 o 3 granos de maíz, se les ponía un frijol también, ¿no? Ajá. Y entonces ya uno empieza a ver el maíz que empieza a nacer y el frijol que empieza a envolverse a través del maíz, y después todo eso hace una cosa muy poética, todo eso es el maíz y el frijol. Me encaramaba en los árboles ya estando muy pequeño, porque cuando había un nido de pajaritos, siempre quería ver al momento en que empezaban a picar el huevito para salir, y ver nacer un pájaro es algo que está en mi infancia. Y en el campo es eso, está uno así, que llueve, que sale descalzo, que hay olores, que hay colores, que están las gallinas en los patios. Esa es la vida de un niño campesino. Lo viví con mucha intensidad. Y después, la primera transición se venir a vivir al pueblo de Moniquirá. Había hecho pocos estudios en la Gachanzuca. Recuerdo que unas maestras extraordinarias me enseñaron a leer, que se llamaban las Caros. Y cómo es de profundo esa relación con esa persona que nos enseña a leer. No las olvida uno nunca, nunca, porque hay un mundo nuevo que aparece. Llegando a Moniquirá, pues un niño que viene del campo, la ciudad, hay algo que se reduce, hay cierta libertad que desaparece. En el campo todo es abierto, allá aquí la casa se reduce un poco, hay que vivir en una casita, ¿eh? Así sea cómoda, grande, pero no tiene el mismo espacio que en el campo. Entonces para mí fue una experiencia, ya es una transición para mí. En la escuela, pues siempre un niño que viene del campo no tiene las mismas posibilidades inmediatas, entonces va uno a jugar al trompo, va a jugar sus mararayes, sus garbinches, todas esas cosas, echa los rumbadores, toca aprender eso. En el campo se juega, yo no sabía jugar un rumbador. Aprendí a hacer rumbadores con las cajas de cerveza, ¿no? Que machaca uno con una piedra y lo pone bien filoso para poderle cortar la pila al compañero. Tiene las calles que hacíamos en esa época con los trompos, jugar a los mararayes, que tenía las chichiguas, no sé si eso existe todavía. Las chichiguas son los mararayes pequeñitos para engañar a... Esa fue mi infancia. No sé si los mararayes existan todavía.
¿sí? Después aprendí a jugar tejo aquí en Moniquirá y me fascina el tejo porque es un juego en el cual nunca se puede anticipar verdaderamente si uno va a ganar. El mejor jugador puede hacer la jugada más descontrolada. Y entonces el tejo es muy bonito por eso. Bueno, entonces yo estoy muy impregnado de esa idiosincrasia de Moniquirá. Y esa es la cultura. La cultura es todas esas cosas que uno mira, interioriza. Y mi juventud yo creo que es muy comparable a lo que ocurre en un niño de acá en Moniquirá. Qué bueno, Evelio, efectivamente se trata precisamente con otra organización que se llama la Fundación El Mararay, de rescatar, ya viene haciendo va para un tercer Festival del Mararay por las épocas de San Pedro y San Pablo, acá en Moniquirá. Lamentablemente, pues la tala de bosques llegó hasta estas plantas del Mararay, que es una palma llena en su tronco de espinas que evita que las personas se trepen, y para bajar los mararayes, ese racimo de mararayes, hay que acudir a toda una estrategia de ser un gran artista circense para poder tomar. Y están las pepitas, están los mararayes, que también se utilizaban pues para mezclarlos con un melado de panela. La almendra que tiene el mararay, exquisita. Se llamaba el queso en mi época. El queso del mararay. ¿Todavía se llama así? Todavía se le da esa denominación. Entonces, esos rescates culturales se están implementando. Bueno, hay una faceta muy interesante de su vida que la hemos hablado en algún momento, que tiene que ver con ese desplazamiento que hacía como niño, en el acompañamiento a su padre, trayendo el ganado de la provincia de Vélez, de la región del Carare, de la región allí de Vélez, porque en esa época se traía el ganado a pie, sí, desde Vélez hasta acá, y seguramente que madrugaban y venían cantando y venían pues hablando, dialogando, seguramente que era un recorrido fantástico que se hacía de tantas horas para traer el ganado acá, pues que luego iba al matadero y servía para la carne de los pobladores de esta región. ¿Qué nos puede comentar sobre esa faceta muy interesante de su vida? Pues efectivamente ya cuando estaba adolescente, digamos a eso de los 12 años, estaba acá estudiando en el Colegio Nariño, ¿no? Y los fines de semana, cuando había el mercado en Vélez, íbamos allá a comprar ganado, se traía mucho ganado para Moniquirá, y entonces nos reuníamos entre 2 o 3 jóvenes y arriábamos el ganado, nos pagaban por cada cabeza de ganado una suma pequeñita, ¿no? Pero se venían con unas 30, 40 reses, ¿no? Y había ese problema que teníamos, era cómo llegar a pasar el puente, llegar a Barbosa y pasar el puente, porque cuando se nos escapaba una res, porque los carros, ganado que viene del Carare, se asustan mucho con el transporte. Entonces, si se nos escapaba una res por allá antes de llegar a Barbosa, era muy difícil a veces de recuperarla. Pero apenas pasábamos el puente, uno respiraba, descansaba. A partir de este momento ya estamos en Moniquirá. Y a veces había algunas toritos, vaquitas que se cansaban y tocaba dejarlas por ahí, pero estaban ya acá, después de Barbosa, tranquilos, no había problema. Pues es una experiencia, bueno, es fácil parte de la juventud, ¿no? Que arriar ganado. El ganado cebú tiene una particularidad, es que por donde se va uno, se van todos los demás. Y entonces es difícil de perderlo. No se deja. Y si un toro o una vaca se queda sola, inmediatamente corre a unirse al grupo. Entonces eso es muy bonito para poder luchar contra la angustia de la pérdida de un animal. Seguimos en Diálogos MoniTV de la asociación La Cumbre. Bueno, facetas interesantes de la vida de Evelio Cabrejo Parra. Termina la primaria, hace su bachillerato y la universidad. Acá se entiende que en la Universidad Nacional de Colombia, para adquirir uno de sus títulos,
que lo vamos a hablar posteriormente a una pausa que hacemos en este momento para nuestros créditos publicitarios. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. La Asociación La Cumbre les desea a todos los habitantes de las provincias de Ricaurte y Vélez una feliz Navidad 2016 y el mejor de los años 2017, con integración familiar, paz, trabajo, salud, cultura y educación. Volvemos con Diálogos MoniTV de la Asociación La Cumbre. Ya Evelio Cabrejo Parra ha hecho referencia a nuestro festival Jairo Aníbal Niño, cosa que se lo agradecemos inmensamente porque sabemos que realmente desde la distancia nos apoya, nos sugiere, nos coloca en el ámbito también internacional porque quiere a su pueblo, quiere a su provincia de Ricaurte, y eso es muy importante porque uno puede nacer en estos pueblos, ir a estudiar a las capitales, ir hasta el mundo, pero siempre debe regresar nuevamente a su universidad que lo graduó y a su pueblo que nunca lo olvidará. Eso hace precisamente cada vez que puede Evelio Cabrejo Parra. Y le preguntábamos entonces que su primaria y su secundaria y universidad, ¿cómo transcurrió en estas épocas recientes? La primera transición, como decía, venir del campo a Moniquirá. Segunda transición, ir de Moniquirá a Bogotá. Y tercera transición, ir de Bogotá a Europa. Me parece, hablemos del Festival de Jairo Aníbal Niño, porque actualmente hay en Colombia algo que es muy importante. Hay una ley que se acabó de aprobar el 2 de agosto de 2016, la ley 1804, que es la atención integral a la primera infancia. Y entonces pienso que lo que toda la literatura infantil que nos dejó Jairo Aníbal Niño puede unirse a este movimiento de atención integral a la primera infancia, en la estrategia de cero para siempre. Debemos darle a los niños, desde los primeros días de la vida, la posibilidad de recibir la lengua en toda su complejidad. ¿Por qué? Porque el ser humano viene equipado de lo que llamamos la facultad del lenguaje. Y nada es grande a la facultad del lenguaje, o nada es difícil a condición de darlo. Entonces damos la lengua en la vida cotidiana, eso es muy importante, pero inmediatamente hay que dar la lengua que nos dio Jairo Aníbal Niño, la lengua de las nanas, la lengua de los cuentos, la lengua de los relatos, porque el niño va inmediatamente a apropiarse de esta música de la lengua, y la lengua es algo que nunca se agota, nos da un trabajo inagotable. Entonces el niño tiene que crear desde el principio de la vida una relación muy profunda de la lengua. Y ya cuando el niño nace, tiene, gracias a la facultad del lenguaje, escucha. En el momento en que se le empieza a cantar una nana, un arrullo, él se pone en posición de escucha. Y el ser humano hace la diferencia entre escuchar y oír. Y en todas las lenguas se hace esa diferencia. ¿Por qué? Porque cuando se está escuchando, se quiere construir significado, se quiere construir pensamiento. Y eso es una propiedad humana y hay que satisfacerla desde el nacimiento. Cuando se le habla al bebé, se pone en posición de escucha. Cuando se canta un arrullo, se pone en posición de escucha. Cuando se le cuenta una historia, se pone en posición de escucha. Eso no se ve, pero tiene consecuencias muy profundas. Aprender a escuchar es una de las claves de la construcción del sujeto desde el punto de vista individual y social. Y que el niño escuche con placer.
Eso es muy importante. El placer de escucha, el placer del texto oral, anuncia desde lejos el placer de aprender a leer y a escribir. Y leyéndole a un niño después, tomando un libro, leyéndole a un niño, el niño descubre que en esa cosita que tenemos los adultos en las manos hay significado. Es imposible de explicar el significado científicamente, pero los niños lo descubren naturalmente. Y cuando un niño descubre que hay significado en un texto, entonces quiere saber qué hay ahí. Y se vuelve a veces un poco cansón, como dicen. Ve una etiqueta y le dice, ¿qué dice acá? Ese niño está listo para aprender a leer, a escribir en muy buenas condiciones. Y se le da el espacio al libro. Es que si estamos en esta cultura, leemos en esta dirección. Si estamos en Arabia Saudita, leemos acá. Si estamos en el Japón, de otra manera. Todos esos son preámbulos muy importantes para cuando el niño llega a la escritura formal, la lectura formal, a la escuela en general, pues tenga placer de estar ahí. Y que no se transforme la lectura y la escritura en un sufrimiento psíquico. Aquí pueden comenzar los fracasos escolares. Porque el niño que abre el libro y lo abre al revés, frente al niño que lo abre bien, la primera vez bien, pero la segunda vez que le dice el profesor no es así, es así, otra vez no es así, es de esta manera, el niño se encuentra completamente descontrolado. Y una vez que se cierra, mentalmente no quiere saber hablar de libros. Esos son los niños que a veces abandonan la escuela sin saber leer y escribir. Y ningún ministerio de educación ha podido resolver ese problema. Entonces nosotros los que tenemos esa responsabilidad tan grande de la educación, cuando los niños lleguen a la escuela, si no tienen esos preámbulos, hay que inmediatamente ponerse a leer historias para que ellos descubran eso, y después llega la lectura y la escritura formal, ya los niños quieren saber qué dicen los libros, y ahí eso pasa más fácilmente. Bueno, ¿por qué esta fundamentación y esta teoría, no solamente por sus estudios, sino también por sus adelantos investigativos que ha realizado como profesional? Inicialmente, cuando termina en la Universidad Nacional de Colombia, su licenciatura en Filología e Idiomas, y luego en la Sorbona de París, en la lingüística y como psicoanalista. Precisamente somos conocedores que Evelio Cabrejo Parra ha sido uno de los creadores, de los inventores de las bibliotecas para bebés. Y en ese sentido podríamos nosotros estar interesados en escucharle cuáles son las competencias de los niños para involucrarlos en el mundo fascinante de la lectura, Evelio. Precisamente los dos primeros libros que todo ser humano empieza a leer en la cultura que lo trae al mundo es la entonación de la voz y los movimientos del rostro. Ahí empieza ese proceso misterioso de construir significado. Y por la entonación de la voz ponemos en escena todo lo que ocurre en la parte invisible de nuestro espíritu, que hablamos a los niños con el diminutivo, le decimos estás cansadito, tienes hambrecita, etcétera. Entonces quiere decir que nosotros le estamos dando al niño la posibilidad de apropiarse de esa música misteriosa que es una lengua oral. Y como lingüista me di cuenta que era necesario poner a disposición de todo el mundo, porque es muy fácil leerle una historia a un niño o contarle una historia, porque el niño cuando está escuchando, inmediatamente se está apropiando de la música y la lengua. Y es gracias a esta música que el niño va a captar cómo es que la lengua está estructurada y cómo funciona. Ya cuando uno está adulto nunca puede aprender una lengua con la misma facilidad de un bebé. Un bebé puede aprender 2, 3, 4 lenguas a condición de hablarle naturalmente. Y entonces eso es muy importante por los tiempos que ocurren, que el niño tiene que hacerle la lengua con toda su complejidad, repito eso. Y entonces por eso nosotros en Francia creamos en 1980 una asociación que se llama Acciones Culturales contra Exclusiones y Segregaciones. Y nuestro trabajo es llevar el libro allá donde brilla por su ausencia. Y creamos equipos de lectoras profesionales que van en las torres donde hay mucha inmigración y llevamos los niños allá donde hay niños, es decir, y que a veces se aburren. Y ese programa nos ha dado mucha
mucha satisfacción, porque todos los niños que benefician de eso no tienen dificultades para aprender a leer, a escribir. Todos los profesores dicen, pero estos niños piden libros, piden lectura, quieren saber qué dice acá. Eso es muy importante porque se crea una relación a través de todo eso, una relación profunda con la lengua oral, con la lectura y la escritura. Y la lectura nos acompaña. Cuando estamos en la soledad, si le cogemos un buen libro, pues un compañero extraordinario. Y todo eso hace parte de algo que yo podría llamar la construcción psíquica del sujeto humano. ¿Qué quiere decir eso? Que para hablar es necesario haber oído hablar a alguien. El niño que es sordo tiene dificultades para construir la voz. Entonces la voz, esto que creemos ser la cosa más personal, es algo que se transmite de generación en generación. Y ya en el balbuceo está la voz del otro, la voz que el bebé escuchó de los padres que le están rodeando, y cuando está balbuceando, él está construyendo su voz a través de la música, de las voces que él ha recibido. Entonces aquí se produce un fenómeno muy importante, es que cada vez que hablamos, en nuestra voz está la presencia simbólica del otro. Y es por eso que podemos hablarnos a nosotros mismos. Hay un ego y un alter ego que hace parte de la estructura del sujeto humano. Y entonces es necesario que esa representación simbólica del otro sea llena de música, de bella voz, de literatura, de poesía. Porque el lenguaje se transforma en un compañero interno. Y cada vez que la vida es difícil, lanzamos esa medicina lingüística que es hablarnos a nosotros mismos. Y ese compañero interno depende de lo que el bebé recibió, de las nanas, de los arrullos, de los cantos de cuna, de las historias, de las lecturas. Es un regalo que se le hace al alma humana para crear su camino. Después el bebé va a crear su camino al andar, como decía Machado. Eso es lo que todo padre, toda madre debe darle a un bebé. Y estoy tan convencido de eso que me la paso haciendo conferencias en Europa, en Colombia, Brasil, México, porque considero que es una responsabilidad mía, habiendo descubierto eso, de no quedarme con la lingüística formal, matemática, compleja, sino que hay cosas naturales que la humanidad ha transmitido y que se confunde con el origen de la humanidad, y que se pueden hacer, muy fácil de hacerlo. Es decir, que en ninguna sociedad del mundo, una mujer y un hombre no son suficientes para ser un sujeto individual y social. Además de darle la vida biológica, hay que permitirle nacer psíquicamente, y el lenguaje es la matriz simbólica de la construcción del sujeto humano. Y todo padre, toda madre, todo adulto que tenga la responsabilidad de acompañar a un bebé, tiene esta responsabilidad inmensa de transformarlo en ser el lenguaje, es decir, darle la lengua con toda la hermosura que tiene la lengua. Y es por eso que estoy muy interesado con el Festival de Jairo Aníbal Niño y con el programa De Cero a Siempre. Voy a dialogar con los responsables del programa De Cero a Siempre, con los cuales he venido trabajando desde hace 4 años, para continuar este trabajo y que en todo Colombia se sepa que a los bebés, a los niños de 4, 5, 6 años, hay que darles mucho lenguaje. Muy bien, estamos en Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre, con este mensaje directo que hace Evelio Cabrejo Parra a las madres, a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes. Este es un programa familiar, a los docentes, a la comunidad, que tenga que ver con los desarrollos de nuestros niños, de nuestros seres queridos, de nuestros adolescentes, para involucrarlos en esta relación con el ámbito de la lectura, de la escritura. Y fíjese que no solamente los bienes materiales, económicos, son los que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a nuestras familias, sino también estos bienes que no son tangibles, pero que necesitan del abrazo, necesitan de la caricia, necesitan de la mirada cercana a cada uno de los hijos. Y así es como lograremos entonces que se vinculen con estos ámbitos de la lectura, de la escritura, de la cultura,
qué bueno, y ese agradecimiento total a Evelio Cabrejo Parra por estos mensajes que nos está haciendo a la comunidad moniquireña. Vamos a ir a un segundo corte de publicidad y volvemos a Diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre. La Asociación La Cumbre les desea a todos los habitantes de las provincias de Ricaurte y Vélez una feliz Navidad 2016 y el mejor de los años 2017, con integración familiar, paz, trabajo, salud, cultura y educación. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas, en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Continuamos con Diálogos Moni TV de la Asociación La Cumbre con el invitado especial Evelio Cabrejo Parra. Bueno, hay infinidad de preguntas en esta entrevista, en este conversatorio, que van a quedar muchas, que no las podemos adelantar en nuestro programa Diálogo Moni TV de la Asociación La Cumbre. Bueno, la lingüística, la filología, los idiomas, bueno, que comenzó a abordarlos en la Universidad Nacional y que hoy pues domina el francés, tiene que ver algo con la neurociencia, de pronto la relación, la lingüística con la neurociencia, y qué utilidad se le puede dar para estas iniciativas precisamente de querer, el deseo máximo, porque nuestros niños, nuestros jóvenes se involucren más con este tema de la lectura, que hoy también es un tema que ha abordado Evelio con relación de los programas de la tecnología digital, del internet, de otros medios que tratan de alejar al niño del uso del texto, del uso del libro. Entonces, ahí hay 5 o 10 preguntas en una para que Evelio nos las resuma con su saber y su conocimiento. Sí, son preguntas muy complejas para poder responder rápidamente, pero de una manera general se puede decir que el ser humano es el resultado de 3 procesos: procesos neurológicos, la estructura del cerebro; procesos psíquicos, actividad mental; y procesos culturales. Y precisamente el lenguaje está inscrito en la neurología del ser humano. Desde 1871 Broca descubrió dónde está el lenguaje, y se han descubierto todos los fenómenos de afasia, la afasia de Broca, de Wernicke, y actualmente con el sufrimiento de las enfermedades como el Alzheimer se da cuenta que una vez que hay una lesión en ciertas partes del cerebro, el lenguaje es afectado. Entonces la facultad del lenguaje está inscrita neurológicamente, pero hablar una lengua es cultural. Hablar español, inglés o francés hace parte de las circunstancias fortuitas de la vida que nos hicieron nacer acá y allá. Y hay una actividad mental. Somos el resultado de 3 procesos: neurológicos, psíquicos y culturales. Desafortunadamente, estos 3 parámetros están estudiados por disciplinas diferentes, que la neurología, la medicina, que la psiquis, el psicólogo, el psicoanalista, y la cultura, el antropólogo, el sociólogo, etc. En el futuro tenemos que unificar estos 3 parámetros para comprender lo que es un hombre, un humano, como individual y social. Y precisamente lo que se debe hacer con los niños es que todo esto está inscrito naturalmente. La capacidad de aprender las lenguas es una capacidad natural. Todo lo que hay que hacer es hablar, y los niños hacen su trabajo. Si se supiera todo ese trabajo invisible que hacen los bebés, los niños, los adolescentes y los adultos, cuando se les pone en escena una práctica cultural, teatro, lo que se está haciendo, música, artesanía, todo eso son prácticas culturales.
Entonces hay que enriquecer y valorizar todo lo que es la cultura regional, la cultura nacional y la cultura universal internacional. Es decir, que finalmente los hombres son capaces, las culturas son capaces de generar cosas muy variadas a través del mundo y que en toda sociedad se produce el mismo fenómeno. Es decir, tenemos una riqueza invisible, necesitamos adultos generosos que la pongan en escena para que los niños o los adolescentes y los adultos mismos puedan extraer de todo eso para hacer que la vida individual y social sea posible. La cultura no es un saber para dominar el otro. La cultura es un saber, repito, para hacer que la vida individual y social sea posible y, si posible, que sea interesante. Muy bien. En desarrollo de diálogo MoniTV de la Asociación La Cumbre. Bueno, Evelio Cabrejo Parra pues viaja a estudiar a París. Se graduó allí en la Universidad Sorbona de París, una de las mejores universidades del mundo. Eso es innegable. Y luego se vincula también a la docencia allí y a otras de las universidades. Ya nos ha comentado que ha hecho parte de una organización que integra a personas desplazadas que llegan a estos países, ¿no?, con sus familias para atenderlos precisamente a sus niños y poder precisamente colaborarles en estos procesos de educación y de cultura. Pero además, Evelio Cabrejo Parra lo manifestamos acá porque conocemos que es un diplomático, es un cónsul allí por su iniciativa en París. Es una persona que no solamente se dedica a la academia, sino que en sus tiempos libres recibe a colombianos, recibe a otras personas de diversos lugares del mundo, ha recibido a moniquireños para orientarlos por estos lugares que a veces son muy desconocidos para quienes viajan a estos nuevos países. Y eso lo hace Evelio Cabrejo Parra con gran altruismo, con gran sentido de la humanidad. No está obligado a hacerlo, pero lo hace porque lo siente, le nace y lo ha vivido. ¿Nos puede contar algo de esa también faceta de la vida muy propia para convertirse en un ciudadano del mundo? Para mí esa actividad es una responsabilidad frente a haberme ido del país. Eso implica cierta culpabilidad también, hay que decirlo así. Entonces, he tratado de curarme de esa culpabilidad, precisamente poniéndome a disposición de todo colombiano que llegue a París, que va a estudiar o a hacer turismo. Y en ese caso, pues siento que siempre he sido algo útil en eso. Es un poco pretencioso decir eso, que uno es útil, pero agradezco a mi mujer que, por ejemplo, ella está dispuesta a recibir colombianos a cualquier momento que lleguen, a hacer la comida francesa, y yo he tratado siempre de ver si alguien va a estudiar, pues conozco un poquito mejor cómo hay que integrarse en esta nueva cultura, y he estado siempre a disposición de ellos. Es una cosa que considero una responsabilidad absoluta, y si ustedes llegan a París, me dicen con anticipación, si tengo tiempo voy a recibir al aeropuerto. Si hay un estudiante que llega, pues vamos a buscar cuál sería la mejor universidad para que usted pueda continuar su especialización. Mucha gente de la Universidad Nacional, del Externado, de la Universidad de Bucaramanga, ha habido gente del Valle, y para mí es un placer poder hacer estas pequeñas iniciativas. Actualmente ya está siendo más fácil porque se puede hacer por internet, pero había una época que era muy difícil, había que ir a sacar el papelito en una oficina en París, llenarla en nombre de otra persona para empezar los trámites, pedir que nos enviaran los papeles para hacer eso, y hubo casos en que la persona ya podía recibir desde París el documento de aceptación de la universidad para que él pudiera gestionar su visa, ¿no? Entonces, esas cositas, pues, me parece que para mí es finalmente un sentido de responsabilidad frente a Colombia. Y
la Universidad de la Sorbona. Si pude hacer mis estudios, hacer un doctorado en la Universidad de la Sorbona, y al terminar tuve la fortuna en la Universidad Nacional. Cuando terminé, unas semanas más tarde fui integrado en el equipo de docentes, ¿no? Entonces uno siempre se hace la pregunta, ¿es que estoy a la altura? Ocurrió eso en París, que habiendo terminado el doctorado, pues uno manifiesta y presenta para las candidaturas con la angustia que eso implica, es que me van a escoger, ¿no? Cuando llega la noticia que sí, que usted fue seleccionado, pues uno tiene un relámpago de alegría, pero después uno se hace la pregunta, pero es que estoy a la altura. Me ocurrió esta pregunta íntima hace pocos días, cuando la gobernación de Boyacá tuvo la gentileza de darme esta condecoración, Orden de la Libertad, pues me hice la pregunta también, es que estoy a la altura. Y esto me da una nueva obligación, una nueva responsabilidad. ¿Qué voy a hacer en el futuro para asumir con dignidad este reconocimiento oficial que se me ha hecho en Boyacá? En esta entrevista con Evelio Cabrejo Parra, pues hemos encontrado al académico, al científico, al investigador, pero también al hombre social, al humanista, como nos viene contando en la relación con quienes se desplazan allí por estas regiones lejanas de la París. Muy bien, ahora queremos comentarle también a Evelio Cabrejo Parra y agradecerle, porque hace 4 años vino también a Bogotá y a su tierra natal, Moniquirá, invitado de una parte por la Secretaría de Educación de Bogotá, por otra aquí por la misma asociación La Cumbre, a dictar una serie de charlas y conferencias a los docentes sobre sus temas que dominan alrededor de la lingüística. Y en el evento de Bogotá, precisamente, que fue muy reconocido por la administración distrital, pues recibió unos honorarios, y esos honorarios los donó totalmente a la asociación La Cumbre para que manejara esos recursos con destino a adquirir una serie de libros dedicados precisamente al fomento de la lectura para los bebés. Cosa que hicimos totalmente, hicimos la selección de los libros y hemos acordado con todos los integrantes de la asociación La Cumbre en organizar un programa que se llaman Las Mochilas Viajeras Evelio Cabrejo Parra. Esas maletas se están circulando por 32 jardines infantiles u hogares infantiles que se encuentran, que existen en Moniquirá, y también lo estamos promoviendo con 18 señoras de un programa que se llama FAMI. Mujeres en gestación con sus niños recién nacidos, y esos libros los están leyendo, los estamos circulando, y desde luego que le damos el agradecimiento a Evelio Cabrejo Parra. Y también estamos con un programa con niños y jóvenes de capacidad diferente, que son llamados de la población de discapacidad. Entonces ese es el reconocimiento que le hacemos a Evelio Cabrejo Parra. ¿Y cómo ve esta aplicación con esos recursos que usted le ha donado muy de forma amplia, abierta, no a la Asociación La Cumbre, sino a la comunidad moniquireña? Gracias, Juvenal, por haber tomado esa iniciativa tan extraordinaria de hacer esas mochilas viajeras. Me parece eso, me enternece de haber hecho eso. Y uno quisiera poder aportar más. Y que esos libritos vayan en esas mochilas, y que haya adultos que lean a los bebés, que lean a los niños, que los adolescentes también los puedan leer, y a veces los adultos se transforman en lectores haciendo ese trabajo, y también hacerlo a los niños que tienen ciertas dificultades, porque estoy convencido que a veces estamos muy enfermos corporalmente, que no podemos caminar, que estamos paralizados, pero el espíritu a veces está completamente vivo. Entonces la lectura da vida al espíritu. Cuando uno está leyendo, está escuchando, hay una actividad mental que es invisible,
pero la vida psíquica para mí no es una metáfora, es una realidad. Y entonces hay que darle a todas esas personas que a veces están sufriendo corporalmente para que puedan tener una vida psíquica, y esa vida psíquica los acompaña. Y es, como les decía, el lenguaje es el compañero desde el momento en que empezamos a balbucear, porque ya en nuestro balbuceo, en esa pequeñita voz, está la presencia simbólica del otro, de nuestros padres que nos hablaron, y les robamos a través de esa voz para construir la nuestra. Y entonces, a partir de ese momento, el lenguaje se empieza a convertir en un compañero interno, y es el mejor compañero que tenemos, que nos acompaña durante toda la vida. Los niños que tienen dificultades físicas, hay que darles lenguaje, para que puedan tener ese compañero interno que les va a acompañar de una manera muy interesante. Bueno, el tema es indefinido, el tema es amplio, es grande, y con esta riqueza que nos ha dejado en el programa Diálogo Móni TV de la Asociación La Cumbre. Estamos terminándolo con el agradecimiento amplio, formal al doctor Evelio Cabrejo Parra. Siempre será bienvenido a su tierra moniquireña que tanto quiere. Continuaremos con sus legados, con sus orientaciones, con sus mensajes. Y Diálogo Móni TV, desde luego, y la Asociación La Cumbre le hace el máximo de reconocimiento por su presencia en este programa. Estamos terminándolo con la cámara de Iván Guzmán, la edición de Stephanie Torres, la dirección de Paul Bacarés y la coordinación y presentación de Juvenal Nieves Herrera, presidente de la Asociación La Cumbre. Un saludo muy especial utilizando el su merced boyacense a todas las personas que nos han escuchado y en general a todos los habitantes de la región de Ricaurte y Vélez. La Asociación La Cumbre les desea a todos los habitantes de las provincias de Ricaurte y Vélez una feliz Navidad 2016 y el mejor de los años 2017, con integración familiar, paz, trabajo, salud, cultura y educación. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá, Interrogar o examinar, Eróticos y eróticas en Tetune, Poemas de libre vuelo, Cuentos breves de extensión limitada, Cuentos, historias y relatos, Izquierda, centro, derecha, Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera.